Muy bien, buenas tardes. En este apartado vamos a ver los aspectos de nutrición en el manejo del paciente con diabetes. La terapia nutricional sabemos que es un componente primordial en el tratamiento del paciente con diabetes. Para que haya un buen apego a la misma, se debe de hacer un plan ajustado a las características particulares de cada paciente y esta se debe indicar en la prevención y tratamiento de la enfermedad, así como en sus complicaciones. En cuanto a los objetivos de la terapia nutricional son contribuir, al igual que con el tratamiento farmacológico, a lograr cifras de glucosa normales o lo más cercano a ello, tanto de la glucosa de ayuno como la glucosa postprandial. Alcanzar un perfil de lípidos normal para prevenir complicaciones vasculares y contribuir en el logro de las cifras de presión arterial normales. ¿Qué es lo que hacemos los nutriólogos para dar el tratamiento nutricional? Bueno, lo que nosotros conocemos como el ABCD, que son los antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. En cuanto a los antropométricos, sabemos que la circunferencia de cintura se considera actualmente como un factor de riesgo cardiovascular importante y que teniendo una circunferencia de cintura mayor a 80 en mujeres y mayor a 90 en hombres, ya es de riesgo. Y el riesgo se incrementa cuando esta es mayor a 88 en mujeres y mayor de 102 en hombres. Entonces, una medida tan sencilla que se puede hacer en la clínica, contando solo con un flexómetro, podemos hacer la prevención de una enfermedad cardiovascular. En cuanto al índice de masa corporal, bueno, tenemos los criterios de la OMS y los criterios de la norma oficial mexicana. Entonces, de acuerdo a la OMS, el índice de masa corporal para que sea sobrepeso debe ser mayor a 24.9. Si tomamos los datos de la norma oficial mexicana, el sobrepeso va de 25 a 26.9 y tenemos obesidad cuando hay un índice de masa corporal mayor a 27. Para que yo calcule el IMC, bueno, sabemos que es peso actual sobre la estatura en metros al cuadrado y el IMC saludable debe de ser menor de 25. Menor de 25. Para que una forma sencilla de calcular el índice de masa corporal saludable, dado que 25 es el límite normal deseable, es 25 por la talla en metros al cuadrado. Entonces, no buscamos en el paciente con diabetes un peso ideal, porque sabemos que esto es difícil, pero sí necesitamos que el paciente tenga un peso saludable. En cuanto a los bioquímicos y las metas de control, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, la glucosa de ayuno de 80 a 130, una glucosa postprandial o 2 horas después deberá ser menor a 140. Indiscutiblemente tenemos que lograr que el paciente logre niveles de hemoglobina glucosilada menor de 7%. Contribuir a que las cifras de presión arterial sean menores a 130/80 y el colesterol LDL menos de 100, HDL mayor de 40 y contribuir a que los triglicéridos tengan una cifra menor de 150 en los pacientes. Sabemos que esto es complicado en la clínica, pero bueno, tenemos que insistir para que esto se logre en el paciente. En cuanto a los clínicos, los nutriólogos hacemos la parte de evaluar la comorbilidad presente, si el paciente tiene gastritis, colitis, salud bucal, que puede interferir en la parte de la alimentación, el estilo de vida que ha seguido, si se apega a una dieta o si ya se le indicó una dieta y si actualmente realiza ejercicio. Y conocer sus cifras de presión arterial en el momento de que se le va a dar el plan de alimentación. En cuanto a los dietéticos, bueno, es muy importante conocer qué comidas realiza el paciente, el lugar, la preparación, las preferencias, el desagrado por alimentos, malestares, consumo de suplementos. O sea, ¿qué estamos hablando aquí? Que el plan debe de ser personalizado. Y evaluar el apego que el paciente ha tenido a dietas anteriores. Nosotros hacemos un recordatorio de 24 horas que consiste en preguntarle al paciente el día anterior lo que desayunó, comió y cenó. Entonces lo ponemos por porciones. Esto nos permite conocer su dieta actual. Si se aplica en más de 2 ocasiones, pues nos puede dar los datos de la dieta habitual que maneja el paciente con diabetes. Entonces esto lo tenemos que hacer previo a darle su plan de alimentación para que podamos hacerle lo que le llamamos un traje a la medida al paciente.
Una medida que es muy importante y que es un método para darle al paciente es el conteo de carbohidratos, que él aprenda a contar los carbohidratos de los diferentes grupos de alimento. Entonces sabemos que los cereales y las leguminosas, por cada porción de ellos, en cuanto a conteo de carbohidratos, tiene 1 o 1.5. En cuanto a las frutas, tiene una porción de carbohidratos lo que le llamamos para que aprenda a contar sus carbohidratos, y los lácteos. Si se fijan ustedes, en cuanto a los azúcares, que vienen siendo 2 cucharaditas de azúcar, contamos un carbohidrato, pero si nos vamos a un postre que viene siendo un flanecito, son 2 porciones de conteo de carbohidratos. Entonces, en total, el paciente no debería de estar comiendo, de acuerdo a su plan de alimentación, de 6 a 7 conteos de carbohidratos, además de los otros alimentos que no contienen carbohidratos. Entonces es muy importante enseñarle al paciente a identificar las etiquetas de los alimentos y a conocer los diferentes grupos de alimentos. De acuerdo a la IDF, esta es la pirámide nutricional para el paciente con diabetes. Entonces, debemos promover un consumo de cereales altos en fibra, arroz, leguminosas, avena, centeno, sorgo y trigo. Esto con mucho cuidado porque desafortunadamente el paciente con diabetes que acude a las unidades de atención de primer nivel están en descontrol metabólico, y aun cuando son altos en fibra, pues bueno, finalmente también pueden elevar los niveles de glucosa. Verduras y frutas en el segundo nivel. En el tercer nivel, leche, yogur, productos lácteos, carne, pescado, huevos y quesos, y en menor proporción grasas, aceites, dulces y pastelería, que viene siendo el panecito o los postres. Para calcular el consumo energético, se hace un cálculo rápido. Si mi paciente tiene un IMC menor de 25 y realiza actividad física, bueno, pues le puedo indicar de 30 a 35 calorías por peso saludable. Entonces multiplico esto por el peso saludable que calculé previamente. Si mi paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 25, pero realiza actividad física ligera o moderada, bueno, pues le dejo 25 calorías. Sin embargo, creo que nuestros pacientes caen en el tercer nivel, que tienen un IMC mayor de 25 y generalmente son sedentarios, bueno, pues tengo que indicarle 20 calorías. En cuanto a la distribución de macronutrientes, 50 a 55% de carbohidratos, proteínas de 15 a 20%, ahorita veremos algún ajuste que se tiene que hacer en las proteínas de acuerdo a alguna complicación. Grasas, menos del 10% de grasas poliinsaturadas, de 12 a 15% monoinsaturadas, o sea, debe ser mayor la dieta de este grupo, menor proporción de grasas saturadas a un 7% y 200 miligramos de colesterol al día. Sodio, dado que el 50% o más de nuestra proporción de pacientes con diabetes tiene hipertensión arterial, se debe indicar 2 gramos diarios. Y la fibra soluble e insoluble que vaya de 25 a 50 gramos al día. Aquí podemos ver hidratos de carbono, ya ustedes los identifican perfecto, son los cereales, las grasas y las proteínas, pollo, pescado, carnes. Hidratos de carbono simples, sabemos que estos le pega directamente a los niveles de glucosa, tanto de ayuno, pero sobre todo postprandial. Entonces, están formados por glucosa, fructosa o dextrosa. La miel, el azúcar, los jugos, las harinas refinadas y sus derivados deben de estar limitados en los pacientes con diabetes. Las grasas saturadas deberán ser menos del 7% de las calorías totales. Los ácidos grasos trans deberán limitarse en la dieta y el consumo de colesterol debe ser de menos de 200 miligramos. El dibujo no es un ejemplo de grasas saturadas trans. Entonces, es un ejemplo de grasas monoinsaturadas, las cuales debemos promover en los pacientes con diabetes. Estas sí son grasas saturadas, ¿sí? Son sólidas a temperatura ambiente, formadas por 2 ácidos grasos de cadena larga, más de 8 átomos de carbono, y ahí vemos todos los ejemplos. En cuanto a las grasas insaturadas, que son líquidas a temperatura ambiente, tenemos los omega 6 y omega 3. Están especialmente en los aceites de canola, uva, maíz, oliva y soya, en las semillas, en los granos, en las nueces, en las frutas secas, en las almendras. Especialmente los omega 3 están en los pescados, sardina, atún, salmón. Así como las grasas monoinsaturadas, bueno, ya se repite, soya, aguacate, frutas, cacahuates, nueces y aceitunas.
Las grasas trans que se forman en el proceso de hidrogenación que se realiza sobre las grasas con el fin de solidificarlas. Se ha demostrado en estudios científicos que aumentan la concentración de LDL y disminuyen la concentración de HDL, por lo cual deben de ser totalmente, no prohibidas, pero sí muy reducidas en la dieta diaria del paciente con diabetes. En cuanto a las proteínas, la distribución recomendada por la Asociación Americana de Diabetes es de 0.8 a 1 gramo por kilogramo al día. Sobre todo deberá ser de pescado, pollo y productos derivados de la leche bajas en grasas. Están, de entre las fuentes proteicas más recomendadas. En cuanto a la fibra, debe ser por lo menos 35 gramos de fibra. Sabemos que esta contribuye a disminuir los niveles de glucosa, reduce las necesidades de insulina, disminuye el LDL colesterol y, tiene el beneficio de mejorar también la digestión en el paciente. En cuanto a los edulcorantes no nutritivos, la Asociación Americana de Diabetes sugiere o recomienda, está avalado, el que se le puede indicar al paciente con diabetes los edulcorantes. Puede ser sacarina, puede ser aspartame, acesulfame de potasio y sucralosa. Y ahí tienen ustedes los nombres comerciales en donde los podemos encontrar. Entonces, esta es una buena opción para los pacientes con diabetes para endulzar bebidas y alimentos. En cuanto a suplementos vitamínicos, ustedes en ese rubro lo conocen mejor, solo si nosotros le estamos dando una dieta con un contenido muy bajo en calorías, en especial por la deficiencia de cromo, potasio, magnesio y zinc, y vigilar la interacción con otros fármacos. Lo ideal es que el paciente consuma una dieta completa, balanceada, en donde no sea necesario, pero eso es consideración de ustedes, el que el paciente pueda requerir algún suplemento vitamínico. Sabemos que el paciente con diabetes no solo es la diabetes, sino también las complicaciones que derivan de la enfermedad, y por lo cual se tienen que hacer los ajustes en la terapia nutricional. Entonces, factores de riesgo para complicaciones de la diabetes: obesidad, hiperglucemia, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y el ser sedentario. Entonces, tenemos que la obesidad exógena ocupa el 90 al 95% de los casos y, está asociado al estilo de vida del paciente. Ya reconocen ustedes que tenemos la obesidad por debajo de la cintura, tipo ginecoide, y por arriba de la cintura tipo androide, y se ha demostrado que aquella obesidad que está más cercana al corazón es la que está más relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, otra vez aquí la importancia de que midamos la circunferencia de cintura en nuestros pacientes. Diabetes y obesidad. Lo que se ha demostrado es que la dieta baja en grasas o carbohidratos tiene un efecto positivo a corto plazo. Estudios recientes nos han evidenciado que si nosotros incrementamos ligeramente las proteínas al reducir también grasas y carbohidratos, podemos contribuir en la disminución de peso. Es importante preferir carbohidratos de bajo índice glicémico. El tratamiento de la obesidad debe ser paulatino. Se recomienda una pérdida de peso del 5 al 7% del peso actual, y de forma gradual de 0.5 a 1 gramo por kilogramo a la semana. Si nuestro paciente disminuye 1 kilogramo de peso al mes, de veras que nos damos por bien servidos. La terapia nutricional en diabetes y obesidad, podemos indicar, no se sugiere que se le dé al paciente dietas de menores a 1.200 calorías, porque esto puede contribuir a una mala nutrición. Entonces, de 1.200 a 1.400 en mujeres, de 1.500 a 1.700 en varones. A veces es complicado que de primera instancia nuestros pacientes disminuyamos calorías tan drásticamente. Entonces, lo que podemos hacer es saber su consumo actual y de ese consumo, reducir 500 calorías para ir disminuyendo paulatinamente la ingesta calórica. Esta debe ser completa, variada y que incluya a todos los grupos de alimentos. Es importante vigilar la ingesta total de carbohidratos y esta no se recomienda que sea menor al 50% del valor calórico total. Aquí tenemos un ejemplo de una dieta para el paciente con diabetes y obesidad. Como pueden ver ustedes, lo más importante es reducción de cereales y leguminosas. En total de las raciones no debe ser mayor de 4 a 5 porciones. Preferir las verduras,
la carne se incrementa, pero recuerden que es sobre todo a base de pollo, pescado, carnes blancas, no carnes rojas. Las frutas, dependiendo, se disminuyen de 2 a 3 porciones y las grasas 3 porciones en la dieta diaria. Ahorita vamos a ver un ejemplo de unas calorías. Una complicación del paciente con diabetes que se puede diagnosticar de forma temprana es la nefropatía diabética. Podemos estar en la etapa desde la hiperfiltración hasta la etapa de la microalbuminuria. Hemos tenido la oportunidad de detectar a los pacientes cuando tienen microalbuminuria o cuando tienen macroalbuminuria. Si esto es así, ¿qué tenemos que hacer con la dieta? Cuando el paciente ya empieza a tener nefropatía diabética incipiente o establecida. Bueno, la Asociación Americana de Diabetes sugiere que se deba restringir las proteínas a 0.8 gramos por kilogramo de peso al día, o sea, disminuimos el consumo de proteínas. Se ha demostrado que al disminuir las proteínas, se disminuye la excreción de albúmina urinaria y mejora la tasa de filtración glomerular. Estudios también importantes han evidenciado que si yo le doy al paciente proteínas de origen de carnes blancas y proteínas de origen vegetal, también tiene un beneficio en la tasa de filtración glomerular. Es muy importante que si mi paciente ya tiene nefropatía diabética, yo le tenga que restringir a una porción las carnes rojas y que no sea más de 2 veces por semana. Es preferible las proteínas de origen vegetal y dado que la nefropatía diabética se ve impactada por el control glucémico y por las cifras de presión arterial, entonces es importante que la dieta también influya en estos dos rubros que son importantes para detener el avance de la enfermedad renal. Algo que es muy común en nuestros pacientes con diabetes es que tengan dislipidemia. Entonces, el plan de alimentación debe contribuir al control de la glucosa, perfil de lípidos y presión arterial, que son los rubros que impactan también en el progreso de la dislipidemia a una enfermedad cardiovascular. Indiscutiblemente tenemos que insistir en que el paciente logre normalizar el peso corporal. Y también se ha evidenciado que la dieta con una mayor proporción de grasas monoinsaturadas se asocia a una disminución del riesgo de mortalidad por cardiopatía isquémica. Aquí podemos ver las características de la dieta para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Es muy similar a como ya les había comentado anteriormente. Como podemos ver, las grasas saturadas deben de ser menos del 7%. El sodio también se disminuye a 2.000 miligramos y la fibra se debe incrementar. Y el colesterol debe ser de 200 miligramos al día, especialmente si el paciente ya tiene el LDL colesterol mayor a 100 miligramos. Otra comorbilidad muy presente en nuestros pacientes es la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reducir la ingesta de sodio a menos de 2 gramos al día, disminución de modesta y paulatina nuevamente del peso corporal y el insistir en que disminuya los alimentos con alto contenido de sodio, y hay opciones en que pueda utilizar sustitutos de sodio que ya se puede encontrar en las tiendas comerciales. En cuanto a la actividad física, bueno, pues esto debe ser bajo vigilancia del médico tratante, debe de ser una elevación de la frecuencia cardíaca máxima del 60 al 80%. Entonces, aquí les puse un ejemplo de la fórmula que se utiliza para calcular la frecuencia máxima, 220 menos la edad, y se deben tomar en cuenta las pulsaciones en reposo. Entonces, si mi paciente tiene 50 años y tiene 70 pulsaciones en reposo, 220 menos 50, que es la edad, 170, menos las 70 pulsaciones en reposo son 100. El 60%, que es lo que yo quiero que eleve la frecuencia cardíaca máxima, es igual a 60. Y si lo sumo esto con las pulsaciones, me da que el paciente no debe de exceder de 130, la frecuencia cardíaca máxima al hacer ejercicio. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de los ejercicios que tiene que hacer el paciente, sobre todo bicicleta, caminata, natación, baile, y ir insistiendo de manera paulatina el que vaya incrementando tanto la intensidad como los días del ejercicio. En cuanto a las actividades de fuerza, tanto peso y resistencia, bueno, esto debe ser valorado por ustedes, los médicos, para saber, dependiendo de las complicaciones que tenga el paciente, el que pueda hacer. La Asociación Americana de Diabetes sugiere que el paciente realice este tipo de ejercicios, sin embargo debe ser bajo supervisión médica. Entonces, iniciar con intensidad baja y corta duración.
Es muy importante que se individualicen los programas de acuerdo a las necesidades de cada paciente. 30 minutos diarios sería excelente, por lo menos solo de caminata, y entrenar al paciente para que mida su frecuencia cardíaca máxima. El consumo de alcohol, es muy importante mencionarle al paciente que puede favorecer el desarrollo de hipoglucemias, y este debe ser un consumo modesto, no mayor a 2 copas, y preferentemente vino tinto. Siempre su consumo debe ser acompañado de alimentos, e insistirle en evitar el consumo excesivo de alcohol en fines de semana o fechas especiales. ¿Cómo tenemos que hacer entonces la terapia nutricional? Una vez que yo ya hice la evaluación del ABCD y ajustada a los hábitos de alimentación y costumbres, al sexo, a la escolaridad, a la actividad física, a la disposición que tenga el paciente a modificar su dieta. Eso es muy importante. De primera instancia nosotros tenemos que detectar qué disposición tiene el paciente y tratar de ajustarnos a sus creencias y a lo que él piensa acerca de que si se va a pegar o no al plan de alimentación, para ir haciendo cambios paulatinamente y de acuerdo a su peso y a la comorbilidad presente. ¿Cuáles los objetivos? Pues que tengamos una hemoglobina glucosilada mayor al 7%, si la tenemos, la cita debe ser intensiva. Si nosotros logramos el éxito de tener menos del 7%, bueno, la terapia nutricional podría ser cada 3 meses. Un rubro que es muy importante es la educación en diabetes. Se ha demostrado que contribuye a mejorar el control glucémico, la pérdida de peso, mejora la calidad de vida del paciente y se ha demostrado que hay mayor eficacia con intervenciones que promueven un papel activo del paciente en la toma de decisiones. De tal manera que si mi paciente está informado, pues tiene un mejor cuidado de su enfermedad y está al pendiente del control metabólico. Finalmente, la educación en diabetes es porque la mayor parte del desenlace de la enfermedad recae especialmente en él. Elección de dieta, si realiza o no ejercicio, si tiene adherencia a la medicación, si está tomando sus medicamentos de manera correcta, si se está monitoreando también es importante. Entonces, por lo cual, el que el paciente reciba educación es necesario. Actualmente es importante que conozca, no que sea todo un conocedor de la enfermedad como lo saben ustedes, pero sí que por lo menos conozca conceptos importantes como son básicos de la enfermedad, por qué le dio la diabetes, saber sus emociones, sus miedos, las frustraciones que el paciente tiene al tener la enfermedad. Es muy importante que eliminemos mitos en los pacientes, que ellos identifiquen cuáles son sus indicadores del control metabólico, cuánto debe tener de glucosa de ayuno, cuánto debo de tener de una glucosa 2 horas después de que yo consumí alimentos, cuál debe de ser mi cifra de hemoglobina glucosilada, eso es muy importante. ¿Cuáles son las principales complicaciones si yo tengo diabetes que puedo desarrollar? Y que comprenda el porqué de la importancia de la dieta y el ejercicio para la prevención de las complicaciones. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí. Empezaste antes, ¿no? A las 3 en punto, doctor. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Debería de ser su cálculo de manera independiente al producto, sobre todo si mi paciente está con obesidad, yo tendría que hacer su cálculo de acuerdo al peso saludable. Entonces yo ya no tendría que hacer esto de incrementar las calorías, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que yo debo tener para lograr un peso saludable, con una dieta balanceada, es lo que la paciente tendría que consumir. Y sobre todo si tiene diabetes gestacional, habría que tener mucho mayor cuidado, ¿sí? Entonces, y si mi paciente tiene obesidad, indiscutiblemente, a lo mejor pudiera yo incrementar el 10% de las calorías si mi paciente además está realizando su caminatita o está haciendo ejercicio. Pero se le tendría que dejar lo que es su peso para lograr su peso saludable, ¿sí? Entonces, ya no hay eso de que tenemos que comer por 2, eso hay que erradicarlo, pero para lograr un peso saludable, ¿sí?
¿Alguna otra pregunta más? ¿Sí? Sí. Sí. Hay dosis, hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, acesulfame, alcohol, estos no tienen fructosa. O sea, hay que diferenciar de los edulcorantes que tienen fructosa, impactan totalmente en los niveles de glucosa, ¿sí? En menor proporción que la sacarosa, pero finalmente sí impacta. Entonces, si yo le voy a recomendar a mi paciente, debe ser edulcorantes no nutritivos. Los edulcorantes que tienen fructosa ya no son edulcorantes no nutritivos. En cuanto a dosis, depende del gusto del paciente, pero no debe ser mayor a 10 sobrecitos al día. Vaya, no pasa nada que mi paciente consuma un tope de 10 sobrecitos al día, es correcto. Entonces, yo consideraría que 10, hay una tablita entonces que mencionan que hasta de 10 a 15 sobrecitos de edulcorante no nutritivo. Yo pensaría que si le damos 10 al día está perfecto, ¿sí? Tomando en cuenta las bebidas que pueda tener ya con su plan de alimentación, tomando en cuenta, bueno, me tomo un café por la mañana, en la hora de la comida endulzo mi agua que me voy a tomar, bueno, pues 2 sobrecitos, entonces yo creo que un máximo de 10 sobres en el día está bien. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, traigo un apartado de 2 casos clínicos, lo veo de una vez con ellos y ya. Ok. Ok. Entonces, bien, aquí les preparé estos casos, son 2 casos clínicos, entonces les voy a hacer preguntas. Dado que ustedes no me quieren preguntar, yo les voy a preguntar. Se trata de un hombre de 60 años de edad, sedentario, con un índice de masa corporal de 37.9, de estatura 1.67 metros, de estatura, y IMC de 37, glucosa de ayuno de 150, tiene una hemoglobina glucosilada de 9.6%, colesterol de 240, triglicéridos de 280, tiene microalbuminuria. Le hicimos el análisis y resulta que ya tiene microalbuminuria y su consumo dietético real es de 2.200 calorías. ¿Quién me ayuda a hacer su plan de alimentación? A ver, ¿quién alza la mano? Uno por uno. Sí. A ver, ¿qué tendríamos que hacer primero? De acuerdo a lo que mencionamos ahorita, ¿qué tendríamos que hacer primero? De acuerdo a su consumo habitual, ¿verdad, doctor? O sea, yo le hago su recordatorio de 24 horas, le pregunto qué desayuna, come y cena habitualmente, y ¿tiene sobrepeso o tiene obesidad? Tiene obesidad, ¿verdad? ¿Y su cintura es correcta o es de riesgo? Ok, es de riesgo. ¿Cuánto sería la meta de glucosa de ayuno que debería de tener mi paciente? A ver, ¿cuánto de ayuno? ¿De ayuno, perdón? Sí, pero a ver, alcen la mano, anden. Alcen la mano y díganme cuál es, de acuerdo a lo que mencioné y a lo que nos dicen los consensos para, a cómo debe tener la glucosa de ayuno nuestro paciente con diabetes para evitar las complicaciones o por lo menos retardar el progreso a las complicaciones. ¿Cuánto debe ser? 80 a 130, ¿sí? Y si nos ponemos un poco más estrictos, menos de 100. Entonces, se ha demostrado, UKPDS nos ha demostrado que si yo logro que mi paciente tenga menos de 100, retardo el progreso de las complicaciones, disminuyo el riesgo de las complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, hay que ser ambiciosos, no tengamos miedo, hay que insistir en que nuestro paciente
tenga de glucosa de ayuno menos de 100 de manera constante, ¿ok? Y ¿qué más le diagnostican a nuestro paciente además de tener diabetes? Síndrome metabólico, ¿verdad? Tiene franco síndrome metabólico. Ok, entonces, vamos a ver. Ahí, la estamos poniendo así. Si yo le calculo el peso saludable, que dijimos que es un tope de 25, tomando en cuenta el IMC, y lo multiplico por la estatura al cuadrado, resulta que nos da 70. Ajá, entonces, ese sería su peso saludable. Si nos regresamos a cuánto mide 1.67. Entonces, yo tendría que estar buscando un peso corporal a largo plazo en mi paciente. Hay que ser realistas. No esperemos que nuestro paciente disminuya en un mes 4 kilos, 70 kilos. Entonces, si yo lo calculo, y se acuerdan el cuadrito que vimos, que si mi paciente es sedentario y tiene obesidad, ¿cuántas calorías le tengo que dar por kilogramo de peso? 20, ¿verdad? Entonces lo multiplico por 20, ya vieron, me salió 1.400 calorías, ¿ok? Si mi paciente ya se comprometió y me dijo, ay, ¿qué cree, licenciada? Sí voy a hacer ejercicio, entonces yo le incremento un 10% más a las calorías que va a consumir. Y bueno, sabemos ya la distribución de carbohidratos, 55% de carbohidratos, grasas 30%, más del 13% de grasas monoinsaturadas. Indiscutiblemente, ¿por qué le tenemos que dar menos de 7% de grasas saturadas? ¿Quién me dice? Yo. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Ok, ¿y las encontramos en qué alimentos? Animales preferentemente, ¿verdad? Tocino, salchicha. Entonces, ¿pero por qué le tengo que dar menos de 7% de grasas saturadas al paciente? Por la dislipidemia, ¿verdad? Sí, es que... sí, con ganas. Un punto más en el examen. Sí, exacto. Mi paciente tiene dislipidemia, entonces por eso yo le tengo que dar menos del 7% de grasas saturadas. ¿Por qué le tengo que indicar 0.8 gramos por kilogramo de peso de proteínas y no el 15 al 20% como se le da a un paciente con diabetes? Exactamente, mi paciente ya tiene microalbuminuria, ya estamos hablando de que tiene nefropatía diabética incipiente, ¿okay? Entonces, yo le tengo que insistir en que tenga un consumo de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día, especialmente carnes blancas, pollo, incluso el pollo únicamente. Yo hice la maestría y comparé disminuir las proteínas en un grupo y en el otro lo dejé de un gramo por kilogramo de peso. Entonces solo reducir, pero además darle proteínas especialmente de pollo, que es un alimento que es más accesible a los pacientes y que el pescado no lo consumen tanto, disminuye la excreción de albúmina urinaria y mejoró la tasa de filtración glomerular. Entonces, por ahí a lo mejor encuentran mi artículo, lo publicamos en Nutrición Hospitalaria. Entonces, sí es muy importante insistir en este apartado en el paciente con diabetes cuando ya tiene nefropatía. Y, bueno, además de la terapia nutricional, entonces tenemos que hacer la recomendación de 30 minutos de ejercicio físico. ¿Vale? Aquí les voy entonces a mostrar. Aquí está la proporción de una dieta de 1.400 calorías. Es muy importante que ajustemos, que le expliquemos al paciente los grupos de alimentos. Yo les mencionaba que hay que hacerlo de acuerdo a la escolaridad, sí. Si mi paciente tiene primaria, muchas veces se le dificulta este sistema de intercambio de alimentos. Entonces, ¿qué es lo más práctico a los pacientes para el plan de alimentación? Darles un menú prototipo, y sobre ese menú hacerle los ajustes y personalizarle el plan de alimentación al paciente, ¿sí? Entonces, hay que identificar las características de cada paciente previo a darle un plan de alimentación. Pero vean, esta es una forma muy sencilla, incluso para ustedes hacer el cálculo. Si ven los grupos de alimentos y ven ya las calorías que nos dan, puedo yo decirle a mi paciente cuántas debe de consumir en el desayuno, cuántas en una colación, en la comida y la cena. Es muy importante insistirles que no tengan periodos de ayuno prolongado.
y que por lo menos haya una colación a media mañana o a media tarde. Azúcares sin grasas, como pueden notar con nuestros pacientes con diabetes con una hemoglobina glucosilada mayor de 8%, pues están limitados. Entonces, estos se los tendrán que recomendar de manera esporádica. Azúcares con grasa, que estamos hablando de flanes, postres, pasteles, bueno, pues vean las calorías que nos da en una porción. O sea, estamos hablando de una porción de 70 gramos, entonces son 200 calorías, y si mi paciente tiene 1400 calorías, pues ya se llevó casi lo de todo un desayuno. ¿Sí? Entonces, esos alimentos, por lo cual, deberán de estar limitados. A ver, acá está el caso clínico 2. Mujer de 46 años de edad, sedentaria, estatura 1.50 metros y MC de 35. Se parece mucho a nuestros pacientes, ¿verdad? Sí, lo tomé de un caso de ahí de la unidad de investigación. Glucosa de 145, hemoglobina glucosilada 8.6%. Vean su nivel de colesterol, más o menos. ¿Cuánto debe ser el nivel de colesterol que mencionamos? ¿Menor de cuánto? De 200, sí. ¿Quién dijo 250? Triglicéridos, vean, 341. Su consumo calórico real, cuando yo le hice el recordatorio 24 horas, es de 1800 calorías. Ok, entonces, a ver, si ya hicimos el ejemplo anterior, ¿qué tendríamos que hacer primero? ¿Quién dice yo? Y como dice el doctor, se levanta. ¿Primero qué? Exacto. Que es que no los identifico, son tantos que no identifico quién. Primero hago, perfecto, ¿verdad? Entonces, no podemos insistir en que nuestro paciente logre un peso ideal, pero sí un peso saludable. Entonces, peso saludable. Eso ya lo comprendimos cómo se calcula, ¿verdad? Está muy sencillo. Yo cuando lo vi, yo dije, ¡ay, esto está perfecto! Porque eso lo podemos aplicar rápidamente y dárselo a nuestros pacientes. Entonces, incluso hasta las calorías. Vean, 56, ya le calculé su peso saludable, 25 por 1.50 al cuadrado. ¿Cuál es el peso saludable que debe tener? 56. ¿Cuánto sería el peso ideal si yo me voy con la paciente? ¿Cuánto creen que sea el peso ideal? 50, claro. Ajá. Porque toma en cuenta las estaturas. No hay que ser tan rigurosos con nuestros pacientes, pero sí el peso saludable para alcanzar un IMC normal, y nos da un total de 1125 calorías. Si vamos a insistir en que nuestra paciente realice por lo menos caminata, bueno, pues le incrementamos el 10% aproximadamente y le dejamos 1200 calorías. Nuevamente, a veces hacer un cambio total de 1800 o de 2200 a 1200 es bien complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues les disminuimos las 500 calorías del consumo habitual. Sí, nos vamos poco a poco. Es bien difícil que el paciente con obesidad se pegue un plan de alimentación. Por eso, punto número 1, hay que hacerle el traje a la medida. Y identificar, hay pacientes que llegan comprometidos, sobre todo después de un susto, que se infartaron, entonces no, ellos sí se apegan. Pero hay quienes no se van a pegar, entonces hacemos el cambio y le decimos, bueno, de 2.500 que estaba consumiendo, ahora va a consumir 2.000, y así poco a poco hasta lograr las calorías que sabemos que van a impactar en la disminución del peso. ¿Sí? Nuevamente, la distribución de carbohidratos, es muy importante insistir en el consumo de carbohidratos. Incluso se ha demostrado que si yo le doy 50% de carbohidratos, también impactamos en el peso. ¿Sí? Entonces, es muy importante que insistamos el consumo de azúcares simples. Proteínas, 15%, sobre todo carnes blancas. ¿Por qué tengo que reducirle los azúcares simples a mi paciente? ¿Por qué tengo que insistir en los jugos, en las frutas, en los azúcares, en los postres? ¿Quién dice yo? Así es. Punto número 1, porque tiene una glucosa alterada, ¿no? Una hemoglobina glucosilada de 8.4. Pero tiene triglicéridos de 314, comentamos, ¿verdad? 341. Entonces, sí es muy importante insistir en la disminución de azúcares simples.
Otra vez, algo que es muy importante es la recomendación de 30 minutos de ejercicio físico de baja a moderada intensidad 3 veces por semana. Hay que insistir, siempre el paciente encuentra pretextos, es que llueve, es que hace frío, es que hace calor, es que no tengo tiempo, hay que insistirles, ¿no? Entonces luego la bicicleta que tenemos fija en casa pues nos sirve de toallero, tratar de decirle al paciente, bueno, ¿usted utiliza el metro? Sí. ¿Le queda cerca la escuela de su hijo o del metro? No, pues 10 minutos. Esos 10 minutos que me regale para caminar nos quedarían perfectos. Bueno, del trabajo, puede caminar 2 cuadras antes, bajarse y caminar, porque muchas veces sí es cierto, no tienen tiempo, tienen todo el día ocupado, pero entonces, pues no hacemos ejercicio, pero sí hacemos actividad física, ¿no? Entonces, que en la vida diaria ellos se puedan mover un poco más, hay que promover en ellos el que puedan tener esta actividad física. Y bueno, aquí está el ejemplo, dieta de 1200 a 1300 calorías. Como pueden ver, los cereales se quedan a 3 porciones nada más, en el desayuno, en la comida y en la cena, ¿sí? ¿Yo qué le puedo hacer con un cereal, un lácteo, verdura, una fruta, carnes, leguminosas, una porción de leguminosas y grasas? Está súper bien, ¿no? Se puede hacer un desayuno, un huevito con una tortilla o un pan, una rebanada de pan integral, su taza de leche o su yogur bajo en grasas, una porción de verduras, a lo mejor se puede hacer un huevito a la mexicana y con cebollita, una porción de frijoles, y bueno, pues la cucharadita de aceite que va a utilizar para preparar los alimentos. Entonces, si le vamos a explicar al paciente este sistema de intercambios, forzosamente le tendríamos que dar un menú en donde yo aterrice esta parte para que él comprenda, porque si yo nada más le digo, sí, aquí está, cereales, primero tengo que explicar cuáles son qué alimentos entran en el grupo de cereales, qué alimentos entran en el grupo de lácteos, y además proporcionarle un menú en donde el paciente pueda aterrizar esta distribución en el grupo de alimentos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, es el prototipo de paciente que tenemos con obesidad, con descontrol metabólico, con complicaciones tempranas de la enfermedad. Así que pues hay que insistir mucho en que ellos se apeguen al plan de alimentación, lo cual es complicado. ¿Alguno de ustedes me quisiera compartir alguna experiencia con el paciente con diabetes? ¿Algo exitoso que hayan logrado o algo que no hayan logrado? ¿No? ¿Quién ve de manera rutinaria paciente con diabetes? A ver, doctora, platíquenos. Una experiencia, algo bueno que usted ahorita, que haya en cuanto al tratamiento farmacológico, pero sobre todo en esta parte del estilo de vida. ¿Qué es lo que ha logrado impactar de manera importante y que el paciente haya cambiado? La disminución de los refrescos, los jugos, Okay. Los jugos, los azúcares, todos los postres, y al disminuir obviamente el peso, disminuyen las glicemias, sin tener que aumentar los hipoglucemiantes orales o la insulina. Ah, perfecto. Doctora, ¿y usted le da el plan de alimentación o le dice no refrescos, no jugos, no tortillas, o insiste en, yo sé que lo derivan con la nutrióloga, pero en cuanto a la parte de la terapia nutricional, ¿hasta dónde llega usted en su consultorio? Bueno, yo tengo diplomados en obesidad. Ah, entonces, felicidades. Sí les llego a dar plan nutricional, pero en la consulta institucional, que es una vez al mes, claro, ahí pues sí le tiene uno que dar algo más abierto al paciente, porque es difícil. Ellos principalmente dicen lo económico. Entonces, si como dice usted, ¿no? El recordatorio, si ellos comen nada más huevos y frijoles, pues ni modo, disminuye la cantidad entonces. claro. Entonces sí debe de ser, como dice, un traje a la medida. Claro, por supuesto, ya nos olvidamos de darle el menú que ya lo teníamos preestablecido y apéguese. Y algo que es muy importante, doctora, no sé, que considere usted la educación que le damos al paciente con diabetes, ¿verdad? Y bueno, aunque yo los vea por diabetes, tengo que llevar el control de peso. O sea, sí tengo que ver si subió o bajó cada mes, y a veces en la consulta no te fijas en eso. Claro. Quizá por el volumen o por lo que sea, pero sí hay que fijarse, y el paciente se da cuenta de que uno lo está controlando, entonces como que se cuida más. Claro, eso es muy importante, la motivación que le damos, ¿no? Si el paciente no disminuye, tenía 70 kilos, pero
Es un paciente que generalmente llegaba con 70, 72, 74 y se quedó con 70 kilos. Felicidades, ¿verdad? O sea, felicidades, porque el que no haya subido de peso en este mes, eso es muy bueno. Pues muy bien, doctora, muchas felicidades. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia con el paciente con diabetes? Eso nos ayuda a todos los que vemos pacientes con diabetes. A ver, doctor. Va un punto más a quien me dé su experiencia. Sí, doctora, muy frecuente en nuestros pacientes diabéticos mayores se quejan del cansancio agotador y que siempre están cansados, que les cuesta trabajo levantarse, inclusive en los varones el problema, la disminución de la libido, que es muy importante para ellos. Entonces, pues sí, ahí me cuesta trabajo, porque pues se le da vitaminas, creen que con la vitamina pues ya van a tener erecciones el paciente. Para ellos también es importante el sexo, ¿no? Definitivamente. Claro. Entonces, pues sí me gustaría que nos abundara más en este tipo de problemas en nuestro paciente diabético, el cansancio y la disminución del líbido en los varones, tan importante que es. Sí, ¿qué hacen ustedes como médicos? Yo sé que esta parte es la que ustedes tienen que tratar en el día a día y se olvidan un poco de la terapia nutricional, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ya le tocará al doctor Islas responder estas preguntas, pero en cuanto a la parte de la terapia nutricional, doctor, ahorita nosotros estamos haciendo, como parte de mi proyecto de doctorado, les vamos a dar terapia nutricional y educación en diabetes, ¿sí? A través de un sistema multimedia. Entonces el paciente va a llegar, va a identificar, va a conocer cuál es lo que yo debo de tener la hemoglobina glucosilada, cuánto debo tener la glucosa de ayuno, cuáles son los mitos de la diabetes y posteriormente van a pasar conmigo para reforzar la parte de la terapia nutricional. ¿Por qué queremos incorporar este modelo? No como incorporarlo ya al IMSS, sino como proponer una nueva estrategia, porque sé que eso que usted dice, doctor, que como médicos, el tiempo que tienen para darle terapia nutricional al paciente, ¿cuánto en promedio, cuánto dan una consulta? ¿20 minutos? 15 minutos, y en ese tiempo tienen que, a ver, es mucho, doctor. Sí, ¿verdad? Entonces, en ese momento hacer toda la evaluación médica, tratamiento farmacológico, terapia nutricional es bien complicado, ¿verdad? Entonces, y una nutrióloga, que a veces no se da abasto en la unidad de medicina familiar para ver a todos los pacientes. Así que sí es muy importante que hagamos los ajustes, esperemos que la parte de la terapia nutricional, como médicos no la tengan olvidada, porque sí es importante, y por lo menos en ese tiempo que tengan de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, volver a reforzar lo que es la terapia nutricional, y en su caso, bueno, pues derivarlo con la nutrióloga o con la trabajadora social para la parte de educación en diabetes. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, doctor, adelante. Llega el paciente al centro de salud, a la clínica del IMSS o a cualquier otra clínica, y resulta que la asistente médica o la secretaria o el ayudante tiene ahí a un lado la coca. Y de repente entra al consultorio y ve al doctor pues con su pancita bien redondita. Pero además también le ve que ahí tiene los churrumais o las garnachas. Entonces, aparte de lo que usted dice, que tenemos la consulta muy saturada, aproximadamente estamos viendo 24 pacientes diarios, los médicos familiares, en un promedio de 10 a 15 minutos por paciente, a pesar de tener fallas en el sistema. Entonces, eso tenemos que aprovechar, la imagen que estamos dando nosotros como médicos. ¿Qué posibilidad de tener a la mano una ensalada, un vaso de agua, una manzana? Que esa es una imagen que le estamos dando, lo que le estamos proyectando, lo que es salud, que no andamos con el cigarro, o con el café, o con la Coca-Cola. Todos estos precursores de diabetes, todos estos precursores de enfermedad. ¿Cuándo nos ponemos a caminar afuera del consultorio, alrededor de la clínica? Eso no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces debemos hacer una contrapropaganda a todo lo que nos está causando la epidemia de diabetes, la epidemia de obesidad, ¿no? Esa es mi participación ahí. Claro que sí, doctor, tiene toda la razón. Como nutriólogos, como médicos ustedes que son pues la guía del paciente, pues tenemos que dar el ejemplo, es muy cierto.
que no nos podemos permitir el decirle al paciente que no tome refrescos si yo lo tengo en el escritorio. Entonces, pues sí, hay que predicar con el ejemplo y sobre todo con los niños. Pues ya tenemos el primer lugar de obesidad infantil, entonces hay que tener mucho cuidado, pero en este ejemplo que le queremos dar a los pacientes con diabetes y en esta prevención de las complicaciones, pues es muy importante el que hagamos lo necesario y ser muy estrictos en los niveles de glucosa. Yo les recalco mucho eso, ya no se vale que nuestro paciente ande con 140 de glucosa de ayuno. Hay que motivarlo, platicar con él en ese tiempo que ustedes tienen de consulta para lograr cifras menores de 100 de glucosa. Hay una doctora, doctora, hacia adelante. Llegan con una hipoglucemia. Ya se estabiliza por la hipoglucemia, se deja en vigilancia, ya sabemos por qué inicia con periodos de hipoglucemia o una insuficiencia renal. Lo damos de alta, ya le quitamos o disminuimos los hipoglucemiantes, ya sea insulina o en tabletas. Pero ¿qué dieta le damos? Ya no le podemos dar de 1200 calorías. ¿O cómo lo manejamos? Depende del peso, doctora. Seguramente su paciente ya debe estar con bajo peso. Claro, tendremos que llegar, darle el peso de acuerdo, o sea, a su peso saludable, para lograr un peso saludable. Acuérdese que 1200 calorías hacemos el ajuste porque nuestro paciente tiene obesidad. Ya hicimos ese ajuste. Ajá. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Punto número 1, lograr un peso saludable. Y si ya tiene insuficiencia renal, hay que disminuir las proteínas de 0.6 incluso a 0.8 dependiendo del paciente. Entonces, y sobre todo, proteínas de carnes blancas. ¿Ok? Entonces, 0.6 es el límite mínimo que se tiene que dar en el paciente con diabetes. Entonces, ya cuando están con insuficiencia renal, le damos 0.6 gramos por kilogramo de peso y lograr un peso saludable. Si hay que incrementar las calorías, puesto que mi paciente está en bajo peso, tendremos que hacer los ajustes que sean pertinentes. Entonces, con la misma fórmula, doctora, nada más que ya no hago esta restricción de calorías. O sea, si mi paciente es normal, yo hago el peso que hay una fórmula de Harris-Benedict para calcular un peso normal. Entonces, es un peso que vamos a alcanzar normal, ¿sí? Ya no restringo calorías si mi paciente está con bajo peso. ¿Okay? ¿Alguien más? Sí, doctora. ¿Las proteínas que nos aportan las leguminosas también impactan? Sí, estudios han demostrado que las proteínas de origen vegetal mejoran la tasa de filtración glomerular, doctora. Aquí el problema es que las proteínas de origen vegetal, como son las leguminosas, frijoles, lentejas, impactan en los niveles de glucosa, puesto que tienen una proporción importante de carbohidratos. Así es. Entonces, habrá que hacer los ajustes. Yo le sugeriría, si el paciente tiene nefropatía diabética temprana, entonces lo que tendríamos que hacer es, más que dar, y si además está en descontrol metabólico, yo le daría proteínas de carnes blancas, más que reforzar las proteínas de origen vegetal. Si mi paciente está en buen control, entonces puedo darle 50% y 50%, si está en buen control. Indiscutiblemente, si ya tiene nefropatía, hay que disminuirle y, si se pudiera, quitar las carnes rojas. ¿Sí? Okay. ¿Alguna aportación más? ¿Alguna pregunta? ¿O alguien más que nos quiera compartir su experiencia con el paciente con diabetes? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias.